El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué alegría poder llegar en esta hora con el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios sea obrando de una manera poderosa y sobrenatural en tu vida. Deseamos que la gloria de Dios llene en esta hora tu corazón, todo tu ser, que tú seas transformado y renovado por la palabra de Dios. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Ese es el deseo, el anhelo de nuestro corazón. Qué bueno poderle tener después de una semana donde damos la gloria a Dios por todo. Acá estamos nuevamente para continuar estudiando, edificando tu vida con la palabra de Dios. Nuestro anhelo no es traer un mensaje que te anime, esos sentimientos, levante tus ánimos. No. Cuando tú conoces la verdad, Dios comienza a transformar tu interior y la misma palabra produce en ti un cambio. No por un sentimiento, no por una emoción, sino la palabra de Dios produce en ti un crecimiento. Y eso es lo que te permite ser un creyente victorioso, no un emocionalista que te duró el evangelio de lunes a viernes, porque el viernes te convertiste en otra persona, volviste a caer, el domingo nuevamente con esa resaca en la iglesia y empiezas la palabra a tocarte y tú, ay, sí, Señor, ay, Padre, es que tú sabes. No, hay que crecer en la palabra de Dios y la doctrina es la que te hace crecer. La doctrina es la que te fortalece, la doctrina es la que te sustenta, de tal manera que tú crezcas y seas de bendición para ti y para otros. Voy a orar por ti. Vamos a clamar a Dios en esta hora para que toda enfermedad y toda dolencia sea destruida ahora mismo de los cuerpos, que salga ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret toda dolencia, toda afección, porque la palabra de Dios dice: clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y profundas que tú aún no conoces. Padre celestial, invocamos tu nombre. Tu palabra ha dicho, y tú lo has dicho, que donde tu nombre es invocado, tú estás. Y en esta hora, yo invoco tu nombre sobre cada persona que me ve, sobre cada amigo que me está escuchando. Pido tu gracia y tu bendición. Pido en esta hora, Padre amado, que cada persona sienta el poder de tu gloria, que cada persona sienta el abrazo de tu presencia, que en esta hora toda amargura, ruina, salga de los cuerpos. Todo aquello, Padre amado, que está tomando las vidas de las personas que me ven, que los está atando, que los está destruyendo. Por eso se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Y viene el amor de Dios, el amor que todo lo llena, el amor que todo lo transforma y lo cambia. Padre celestial, clamo por aquellas personas que están enfermas. Ten misericordia de ellos, Señor. Pon tu mano de sanidad. Por eso reprendemos ahora mismo la enfermedad. La echamos fuera de los cuerpos. Echamos fuera toda dolencia. Todo lo que te venga a atormentar y a destruir. Ahora mismo es destruido por el poder de la palabra de Jesucristo. Se va toda ruina.
se va toda miseria, se va todo lo que te ata y todo lo que te destruye y todo lo que ha querido venirte a gobernar de parte de las tinieblas. Toda inseguridad ahora mismo es destruida, puesta por tierra. Todo abatimiento, todo Padre Celestial, clamo por aquellas personas que aún están atadas, Padre amado, que desean tener paz, seguridad. Ven a ellos, Señor. Sé propicio a sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Qué bueno tenerte. Gracias por compartir los mensajes, los proverbios, todas aquellas palabras que a diario mi esposa está compartiendo con ustedes. Esos versículos, ese trabajo que se hace. Gracias por compartirlo. Tú lo puedes compartir, tú lo puedes colocar en tu perfil, tú lo puedes poner en tu WhatsApp, tú lo puedes dedicar. No tenemos nosotros ninguna limitante para que tú lo hagas. Por el contrario, la palabra de Dios corre y el nombre de Dios es glorificado. Gracias por compartir también las prédicas que hacemos. Vuelvo y te digo, nuestro objetivo es edificarte en la palabra de Dios. Escudriñar las escrituras. Una persona el día de ayer me preguntaba acerca de qué pensábamos de lo del día 31 de octubre. No queremos ser religiosos, fanáticos. Quizás nos tilden o no, pero la palabra de Dios nos enseña que hay que destruir las obras de las tinieblas. Y el día 31 enfáticamente se ha hecho con el propósito de comenzar a involucrar a la niñez en las prácticas de la brujería y el ocultismo. Porque detrás de un rostro se coloca otro. Hay personas que en su rostro comenzaron a mostrar duendes, calaveras, etcétera, etcétera, personajes. Y eso es lo que Satanás siempre ha querido. Nunca la iglesia ha sido impactada por el mundo. Es que vamos a combatir lo que hacen las tinieblas. Eso se combate en oración. Eso se combate en ayuno. Pero nunca se combate imitando. Es el sutil del diablo con que Dios os ha dicho. Y muchos lo celebraron, muchos festejaron, repartieron sus dulces. Vuelvo y te digo, nosotros no lo compartimos. Somos un ministerio joven, pero ante todo creemos que la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, dice: yo soy libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo me conviene. Si yo soy libre de hacer lo que quiera, pero debo dejar que nada me domine. También se dice, la comida es para el estómago y el estómago para la comida. Es cierto, pero Dios va a terminar con las dos cosas. En cambio, el cuerpo no es para la prostitución, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Así como Dios resucitó al Señor, también nos va a resucitar a nosotros por su poder. Yo coloqué, más adelante te voy a leer un pensamiento, y creo que ahí está, Naomi, un pensamiento en Colosenses 3:3. Dice: nada más ridículo para un creyente que vive en su pecado, permitirle a su mente que se acentúe el concepto siempre triunfantes. Pues es incapaz de entender que nuestro Dios, que habita en el creyente, es quien pelea por él, pero pide santidad de quien es habitado.
Dice Colosenses 3:3, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Con Cristo en Dios. Así que te dejo mi punto de vista. No compartimos lo que se hace de traer el mundo, el Halloween, los disfraces, los dulces a la iglesia, porque eso es lo sacrificado a los ídolos, traerlo a la iglesia. No lo compartimos, es nuestra manera de pensar. Detrás de eso hay brujería, hechicería y toda una serie de cosas. Pero bueno, tú lo hiciste, pídele perdón a Dios, dile: Señor, si lo que este hombre me está diciendo, háblame a mi corazón. Hay muchas cosas que a uno lo confrontan, como el estudio de esta noche. Cuando yo estuve en el instituto, recuerdo a mi profesor Jorge Montoya, que él dijo: la oración de fe nos salva. Y yo me contrarié, dije: pero ¿cómo así este profesor? Y me puse a estudiar y llegué a la misma conclusión. Por eso hoy vamos a estudiar qué es confesar nuestros pecados. Porque la mayoría de personas dicen sencillamente: si confiesas al Señor Jesús con tu boca y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dilo, ¡pum!, para el cielo. Entonces, ¿dónde quedan doctrinas fundamentales que nos hablan de qué es ser un discípulo? ¿Dónde quedan las doctrinas fundamentales de qué es arrepentimiento? ¿De qué es conversión? ¿De qué es pecado? ¿De qué es lo que Jesús hizo por mí? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es la salvación? ¿Cómo yo debo tener fe para ser salvo? Y te estoy diciendo no de obras, porque alguien que me escuche dirá: ya se volvió legaliza. No. Pero es que hay un concepto en este versículo muy claro que los judíos lo tenían y el gentil no lo puede asumir. Vamos a estudiarlo. ¿Qué es confesar nuestros pecados? Romanos 10:9, ¿qué dice la Escritura? Romanos 10:9, Reina Valera, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. La clave: con tu boca es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que yo pregunto: ¿será que con una sola oración de fe la persona se ha identificado con Jesús? Acabamos de salir de una pandemia. Muchas personas rechazaron en vida al Señor y quizás en el lecho de la muerte lo reconocieron. Yo no soy quien para decirte si fue salvo o no, pero hay una connotación muy marcada en el versículo 9 del capítulo 10 de la carta a los romanos. Claro que sí, porque confesar, escribí yo, es declarar, según nuestro entendimiento o sabiduría humana, una falta o quizás algo que cometimos contra alguien. Y se ha hecho creencia entre la religión que el líder es el que puede absolvernos de los pecados. Entonces es cuando vemos a la práctica católica, el confesionatorio, en la parte cristiana, la consejería, etcétera, etcétera. Y así cada religión busca que la gente purgue sus pecados. ¿Será esto cierto? Vamos a estudiar la palabra de Dios. Leamos entonces Romanos capítulo 10,
Versículo 9, leamos el versículo 10 y el versículo 11. ¿Qué dice la Biblia? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo número 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo número 11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Por eso yo coloqué el pensamiento: nada más ridículo para un creyente que vive en su pecado, permitirle a su mente que se acentúe el concepto siempre triunfantes. Siempre triunfantes. Es que hoy en día todo se dice: Dios lo hizo todo. Sí, Dios lo hizo todo. Pero Dios demanda que el creyente esté unido a Cristo para que el creyente diga: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, al estar unido yo en Él y no haber pecado en mí que me aleje de Cristo, me hace triunfante. Y esa es la victoria del creyente. Nuestra unión a Jesucristo, nuestra unión a Cristo. Tú puedes confesar todo lo que quieras, pero si no te apartas del pecado, es solamente una confesión, una declaración, una declamatoria. Por eso dice, debemos entender que nuestro Dios, que habita en nosotros, es quien pelea por nosotros, pero pide santidad de nosotros. Así que tenemos que saber qué es confesar. ¿Qué es confesar? Es importante que este pasaje lo tengamos claro, porque él depende del éxito de tu vida como cristiano. ¿Por qué? Porque de lo contrario, solamente tú empezarás a expresar palabras de motivación, palabras de exclamación, y solamente tu vida se va a basar en palabras. Porque es que la Biblia es muy claramente en decir en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tenemos un ingrediente primordial, único, para poder entender qué es la salvación. ¿Y cuál es ese ingrediente? Confesar a Jesús. Pero, ¿qué es el confesar para los judíos? ¿O qué venía a ser? ¿Y qué es el confesar para los gentiles? Debemos confesar a Cristo o a Jesús como Señor y Salvador y como la justicia de Dios. Eso lo tenemos claro. Pero esta confesión de este versículo no es el significado que conocemos como confesar. ¿Por qué? Porque confesar es declarar, según nuestro entendimiento, una falta, un acto detestable que quizás cometemos contra nuestro prójimo, la familia, los amigos, la sociedad, contra mi hermano que quizás es mi amigo, mi vecino. Y por lo general, por regla general, cuando tú confiesas, acudes a un representante o a una persona que encarna la justicia, ya sea policía, juez, magistrado, tribunal, etcétera, etcétera. En el área religiosa, acudes al líder, acudes al católico, al sacerdote. Al cristianismo acude al pastor. Pastores que tengo que pedirle una consejería,
Y eso comienza como una confesión, empieza la persona uno a contarle, y la persona a lo último espera que uno le diga, sí, mi hermano, ve y haz esto. Y cuando uno lo confronta contra la palabra y contra su error, y la persona no lo quiere admitir, entonces no hubo una confesión. Eso es lo que nuestra mente quiere atribuir. Pero la palabra de Dios, cuando nos habla de confesar, es reconocer nuestro alejamiento de Dios. Por eso dice Job capítulo 22, versículo número 21. Vamos, Naomi, Job 22, 21. Vuelve ahora en amistad con Él, o sea, con Dios, y tendrás paz, o sea, Cristo. Mira cómo la palabra de Dios te enseña y te dice, vuelve ahora en amistad con Dios, y tendrás paz, Cristo. Recuerda que Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Cree en Dios, cree en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no así fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Así que es importante para ti y para mí tener una prioridad. O sea, volver a lo esencial. Y es confesar nuestros pecados a Dios. Él no acalla tu alma. Por el contrario, Él te invita a reflexionar. Y Él te empieza a decir, tienes que ser transformado. Y una vez tú eres transformado, la palabra de Dios comienza a obrar en tu vida. Mira lo que dice Juan, capítulo 3, versículo 6. Juan 3, 6. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que tengo que concluir. La connotación que vamos a empezar a estudiar esta noche, la connotación que vamos a estudiar esta noche, nos invita a reconocer al Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, como el sacrificio por el pecado. Nos invita a reconocer que solo en Cristo hay salvación. En otras palabras, solo Jesús. Solo Jesús te salva. Solo Jesús te libra del poder del pecado. Solo Jesús te reconcilia para con el Padre. ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo de Dios. Mira lo que dice la Biblia para todas aquellas personas que de pronto creen que con hacer una oración de fe ya resolvieron todo. Sí, hay personas que dicen, no, mira, tú necesitas reconocer al Señor y tus pecados y listo, y ya es como cuando una persona se para a ver los toros desde la barrera. Esto pasó en Mateo capítulo 3, versículo número 7. Habían unos curiosos mirando a Juan el Bautista realizar el bautismo del arrepentimiento. Él llamaba a los judíos en su ministerio al arrepentimiento, a reconocer que tenían la ley, que tenían la instrucción, pero que estaban alejados de Dios. Entonces Él les invitaba, vengan, lo mismo que hoy yo te digo, ven al Señor. Así que Mateo capítulo 3, vamos Naomi, versículo 7, por favor, concentrada. Mateo 3, 7, dice la palabra de Dios. Pero cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar,
los enfrentó. ¿Qué les dijo el profeta? Camada de víboras, exclamó. ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira divina que se acerca? Versículo número 8. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Mira este pasaje, déjalo ahí un momento. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido. Por eso Pablo está diciendo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora contrapongámoslo contra Mateo 3:8. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Versículo número 9. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Versículo número 10. Ahora mismo, el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. ¿Qué estás produciendo de tu vida? ¿Frutos de arrepentimiento? ¿Mostrando tú la gloria de Dios? Con tu rostro ayer pintado, ¿qué mostrabas? ¿La gloria de Dios? ¿O mostrabas una similitud dentro de la iglesia de una fiesta pagana? ¿Qué mostrabas? Tú me dirás fanático, me dirás religioso, pero la Biblia dice demuestren. Y eso lo vamos a estudiar. Te estoy dando una introducción a mi tema. Versículo número 11. Juan, llamando al arrepentimiento, dijo: yo bautizo con agua a los que se arrepienten, a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera yo soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará. ¿Qué es bautizar? Sumergir, meter dentro de algo. Él los bautizará ¿con qué? Con el Espíritu Santo y con fuego. Por eso yo pregunto en mi introducción a este tema: ¿será que con solo una oración de fe que llamamos podemos ser libres del poder del pecado? ¿Será? ¿Será que el evangelio que hemos venido predicando, ven al Señor que Él te da una casa, ven al Señor que Él te sana, ven al Señor que Él, será eso cierto? Porque es que muy claramente Mateo 3:8 dice, muy claramente Mateo 3:8, Naomi, Mateo 3:8, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. O más bien, usamos la oración de fe como el mecanismo para acallar nuestra conciencia, porque ya nos encontramos en una situación en la cual nos apremisa o nos obliga a hacerla. ¿Será que hemos interpretado mal Romanos 10:9? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Será todo esto? Tú tienes que tener algo claro, muy claro.
Mucha gente dice es que Dios está obligado, porque yo le recibí, entonces está obligado a bendecirme, está obligado a sanarme, está obligado. ¿Y tú qué deber haces? Toda obligación conlleva un deber, y todo deber subsanado, inmediatamente rezarse las obligaciones. ¿Has recibido al Señor por qué? ¿Quieres decir soy cristiano, soy de Él, pero realmente tu vida está vacía y hueca? Estudiemos la palabra de Dios. ¿Qué es una connotación? Una connotación es cuando se habla un mensaje no directo a un grupo de personas, pero a la final se asocia a todos. Eso es una connotación. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.